De aquí cabe recalcar que el tratamiento para la infección de VIH tiene que ser un tratamiento combinado, va a depender mucho de las características del paciente, si es un neonato, una mujer embarazada, una persona que tiene manifestaciones crónicas o grado 3 o 4, o si se trata de un paciente asintomático o grado 1 de la OMS. Sí, pero en general el tratamiento siempre se recomienda que sea un tratamiento triple, por lo menos que sea doble, pero lo ideal sería combinar un inhibidor de integrasa, ya sea dolutegravir, bictegravir, o algún inhibidor de retrotranscriptasa que sea no nucleócido y no nucleótido, por ejemplo la rilpivirina, doravirina, etravirina, más dos que sí sean inhibidores de la retrotranscriptasa, nucleócidos o nucleótidos, ¿sí? Análogos de nucleócidos o análogos de nucleótidos. Aquí el más recomendado pues tiende a ser el tenofovir, lo mencionamos un poco cuando hablamos de virus de hepatitis B, decíamos tenofovir, entecavir, no causan resistencias en hepatitis B, tienen una muy buena tolerancia, va a ser efectivo en pacientes con VIH también y pues claro va a ser un inhibidor nucleotídico de la retrotranscriptasa. Las otras opciones son la emtricitabina y la mibudina. Entonces, la mayoría de las guías nos dicen una combinación, por ejemplo, la mibudina más tenofovir más dolutegravir o más bictegravir. Y de hecho, muchos de los fármacos utilizados para el tratamiento de VIH son fármacos en una sola píldora que ya traen la combinación de los dos o tres medicamentos. Sí, recordando siempre que se tiene que hacer esta combinación y en caso de que el inhibidor de integrasa no sea funcional o de que el paciente presente falla ya sea clínica, ya sea virológica o ya sea inmunológica, tratar de modificar la terapia, ¿no? Por ejemplo, podemos agregar inhibidores de proteasa, podemos agregar de los inhibidores de retrotranscriptasa de segunda generación o de nueva generación y también hacer los ajustes correspondientes pues cuando el paciente tiene una respuesta virológica sostenida. ¿No? Hay algunas recomendaciones que están controversiales, todavía entre de escalar la terapia triple a doble cuando el paciente tiene una carga viral indetectable o de menos de 20, contra mantener la terapia triple, recordando pues que estos fármacos van a tener varios efectos adversos, entre los que destacan la dislipidemia, osteoporosis, afectaciones del sistema nervioso central. Pero bueno, comenzando ya con el tratamiento, pues hay que tomar un poco la parte farmacológica, sabiendo que los fármacos que se utilizan inician siendo inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de integrasa, posteriormente se agregan también los inhibidores de proteasa de entrada y de fusión. Sí, entonces ya en la actualidad hay más de 60 fármacos que se pueden utilizar para el tratamiento de VIH. Hay, por ejemplo, antagonistas directamente del receptor de CCR5, el Maraviroc es uno de los ejemplos más utilizados. Hay antagonistas de las glucoproteínas 120 y 41, hay moduladores de la fusión, hay moduladores, habíamos comentado, análogos de nucleócidos nucleótidos o no análogos que se pueden utilizar en la retrotranscriptasa de integrasa, de proteasa, algunos como el aldesleukin, que es una interleucina 2 recombinante, que va a tener un efecto de estimulación al sistema inmune. Recordemos, esta es la principal interleucina activadora que genera un ciclo de retroalimentación positiva. ¿No? Enfuvirtida, por ejemplo, inhibidor de la glucoproteína 41, nelfinavir, indinavir, ritonavir, amprenavir, darunavir, que son inhibidores de proteasa, que hay que recordar, prácticamente si terminan con navir, son inhibidores de proteasa, si terminan con gravir, son inhibidores de integrasa, ¿sí? Bictegravir, cabotegravir. Ya los demás son un poco más complicados de tener una relación y de hecho por parte de New England se promueve o se menciona en el blog de Journal Watch que es una dificultad significativa el conocer este tipo de medicamentos porque tienen el nombre comercial, el nombre genérico y el nombre de 3 letras y que no siempre hay una relación entre uno y otro. Por ejemplo, sidobudina es AZT. Por ejemplo, vamos a ver que tenofovir tiene 3 presentaciones diferentes, TDF, TAF y TAFR. Y vamos a ver también que medicamentos con mecanismos de acción distintos, como el nelfinavir y la nevirapina, tienen nombres comerciales muy similares, pero pues uno es inhibidor de proteasa y el otro es inhibidor de retrotranscriptasa no análogo o análogo no nucleosídico. Sí, entonces sí llega a ser un poco complicado memorizar todos los medicamentos, decimos más de 60, que se pueden llegar a utilizar y considerando que a la actualidad hay más de 300 ensayos clínicos registrados en clinical trials que están llevándose a cabo para el manejo de VIH. Sí, como les comentaba, pues en este blog realmente se hace mención de esta cuestión,
Por ejemplo, los inhibidores que pueden ser nucleosídicos o nucleotídicos, el abacavir, ABC, didanosina, DDI, emtricitabina, FTC y la amibudina 3TC, que no tienen mucho que ver con el nombre, sí con su estructura química. Decíamos los tenofovir, ya sea como alafenamida o como disopropilfumarato, TAF y TDF, que también puede ser con un enhancer, que sería el tenofovir R, sidobudina AZT, ¿sí? Efavirenz FEB, etravirina ETR, que se puede llegar a confundir con la emtricitabina si no ponemos atención. Decíamos la nevirapina, que es Viramun, contra el nelfinavir, que es Viracept, que son mecanismos de acción completamente distintos. Entonces sí tener esa cuestión muy presente y pues también recordar que el esquema Biktarvy pues sí integra el Bictegravir, pero tiene otros dos fármacos. Entonces Truvada, compuestos así que ya traen la combinación de los medicamentos y pues que tienen que tener el inhibidor de integrasa, decíamos, con los dos inhibidores de retrotranscriptasa derivados o análogos de nucleócidos o nucleótidos. Ya de ahí se empiezan a recomendar los escalamientos del tratamiento con los inhibidores de proteasa, los boosters del inhibidor de proteasa, inhibidores de fusión, etcétera, etcétera. ¿No? Y también pues recordar, como decíamos, va a depender mucho de la población. Por ejemplo, los pediátricos, sobre todo en la etapa de neonatos, se recomienda que el esquema lleve raltegravir en lugar de dolutegravir y que el esquema lleve sidobudina en lugar de tenofovir. ¿Sí? El abacavir, por ejemplo, también es recomendado en pacientes pediátricos siempre y cuando no existan datos de hipersensibilidad, es decir, que no presente el HLA B5701. Si lo llega a presentar, el abacavir está contraindicado. ¿No? Entonces también son varios parámetros clínicos, parámetros personales o individuales del paciente que nos van a modificar el tratamiento. De aquí, pues, como decíamos, hay que recordar los efectos adversos que pueden llegar a presentar. Abacavir, decíamos, HLA B5701, causa hipersensibilidad. Atazanavir se asocia con prolongación del PR y del QRS, igual que el opinavir, aunque el opinavir también se va a asociar con la torsa de Poix. Sidobudina, que si bien es el primer fármaco que se aprueba, ya no tiene tanta utilidad porque causa anemia, neutropenia, acidosis láctica, hepatotoxicidad, esteatosis hepática, lipoatrofias, lipodistrofias, mialgias, miopatías, rhabdomiólisis. ¿Sí? Entonces tiene ya indicaciones muy particulares, sobre todo decíamos en pacientes neonatos, y siempre en combinación con otros medicamentos. ¿No? La mayoría vemos que son hepatotóxicos. El efavirenz muy particularmente causa toxicidad del sistema nervioso central. Puede llegar a presentar junto con dolutegravir insomnio, aunque efavirenz se va a asociar con convulsiones. Disculpen ahí el error también de escritura. Con convulsiones se puede llegar a asociar con pesadillas, se puede llegar a asociar con alteraciones cognitivas, la hepatotoxicidad y la ginecomastia, además del efecto del sistema nervioso central. Sí, decíamos también, pues rhabdomiólisis, hepatitis, dermatitis, en el caso del raltegravir, en el caso de la sidobudina, y tenofovir, que es de los más utilizados, es el que más se asocia con dislipidemia, ¿no? Entonces, dentro del seguimiento de los pacientes, sobre todo cuando se inicia con este esquema de dolutegravir, tenofovir y algún otro, ya sea la amibudina o ya sea emtricitabina, recordar la valoración del perfil lipídico cuando estemos dándole el seguimiento al paciente. No puede llegar a causar síndrome de Fanconi, que es un defecto en los túbulos contorneados proximales, sobre todo la absorción de proteínas, la absorción de glucosa, causando pues glucosuria, proteinuria o aminoaciduria. Osteoporosis, que de hecho es una de las contraindicaciones para utilizar el tenofovir, y claro, el problema renal, ya sea de forma aguda o de forma crónica. Para esto también hay que recordar, no solo depende de los efectos adversos del medicamento, sino de la etapa en la que se encuentra el paciente. Sí, aquí la clasificación de la Organización Mundial de la Salud clasifica a los pacientes en 4 estadios. 1, cuando son asintomáticos o solo tienen la linfadenopatía. 2, ya existen manifestaciones clínicas, hepatoesplenomegalia, erupciones pluríticas papulares, herpes zóster, infecciones fúngicas, parotiditis, úlceras orales recurrentes, etc. La 3 y la 4, que ya se dividen cuando se necesita un diagnóstico confirmatorio o cuando se puede hacer un diagnóstico presuntivo solamente por los datos clínicos. Por ejemplo, tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma de Kaposi, habíamos comentado la candidiasis diseminada, habíamos mencionado infecciones por citomegalovirus, meningitis criptocócica, histoplasmosis, criptosporidiasis, isosporidiasis, micosis endémicas,
Sí, que pueden llegar a ser manifestaciones que, si bien necesitan corroborar el diagnóstico de VIH, sí hay que tomar también en cuenta de que puede llegar a presentarse para modificar el perfil terapéutico. Sí, siendo, por ejemplo, que ya la recomendación es todo paciente con VIH se trata, no importa el estadio y no importa el conteo de CD4, pero si llega a tener una meningitis por criptococosis, tenemos que esperar de 4 a 6 semanas después de empezar el tratamiento antifúngico, fluconazol, anfotericina, flucitocina, y continuar el mantenimiento con el puro fluconazol, antes de iniciar la terapia antirretroviral. Cualquier otro comórbido que se presenta con tuberculosis, que se presenta con histoplasmosis, que se presenta con sarcoma de Kaposi, ya es indicación de iniciar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata. Sí, el único criterio para esperar o retener el tratamiento es criptococosis meningia. Esperamos 4 a 6 semanas después de iniciar la terapia antifúngica. Ya posterior a ello, igual empezamos la terapia antirretroviral combinada. ¿Sí? Entonces sí tener mucho en cuenta pues el estadio del paciente. También, sobre todo en pediátricos, estadio 3 y 4 se llega a agrupar para dirigir el tratamiento. Sí, la OMS pues nos hace varias recomendaciones en el sentido del abordaje y en el sentido terapéutico. En cuestión de prevención, ya se ha demostrado desde hace más de 2 años, de hecho la actualización del 2020 ya lo menciona, la circuncisión en el hombre disminuye el riesgo de contagio de VIH, uso claro de preservativos o condón, y buscar la reducción de daños, por ejemplo en población de riesgo como usuarios de drogas intravenosas. ¿No? Ahí nos habla de cambiar el esquema para que utilicen jeringas o agujas estériles, tratar de modificar a la dependencia de opioides con la metadona o buprenorfina, tratar de hacer una disminución del uso de drogas intravenosas y de factores de exposición a VIH. ¿No? Estos como los principales puntos de prevención para evitar pues que se adquiera la enfermedad. Ya después de eso se divide en profilaxis preexposición y postexposición. La profilaxis preexposición puede ser vía oral con el tenofovir, o en el caso de la mujer, sobre todo en algunas regiones de África está recomendado, o cuando no toleran el tenofovir vía oral o tienen alguna contraindicación, utilizar anillos vaginales impregnados con dapivirina. Sí, estos van a funcionar como microbicidas, entonces también disminuye el riesgo de contagio para VIH. Ya en pacientes que tuvieron la exposición, vamos a hacer también la división si son pacientes adultos o pacientes pediátricos. Por ejemplo, habíamos comentado los neonatos, de primera intención se hace la recomendación de utilizar la acidobudina, eso tiene que ir de cajón, y la nevirapina. ¿Sí? Entonces, si la nevirapina no está disponible, se pueden utilizar algunos otros medicamentos, incluso se puede meter el raltegravir, decíamos, en lugar de dolutegravir, pero la acidobudina es casi obligatoria, sobre todo neonatos de madre que tiene VIH y que tiene alto riesgo de contagio, es decir, no tiene tratamiento, no se hizo carga viral, no se le dio seguimiento o se le hizo el diagnóstico durante el embarazo. Ya en personal adulto, igual la recomendación es que sean mínimo 2 antirretrovirales, lo ideal es que fueran 3. De estos tiene que ser tenofovir o sidobudina, igual en pacientes menores de edad, más lamivudina o entricitabina, aquí la principal recomendación es la lamivudina, y si se agrega el tercer fármaco, que es el inhibidor de integrasa. Dolutegravir es el que recomiendan las guías, porque no tiene más bien porque es igual de efectivo o no es inferior al Victegravir, pero es un poco más accesible, sobre todo en poblaciones de bajos recursos. Pero cualquiera de ellos, el Victegravir, el Dolutegravir, el Raltegravir, incluso el Vitegravir, pueden ser buenas opciones como tercer fármaco, ¿no? Siempre un inhibidor de integrasa. Y como comentábamos, se va a iniciar la terapia antirretroviral en todos los pacientes, no importa el estadio clínico, no importa el conteo de CD4, no importa la carga viral. Porque anteriormente se decía, bueno, si está en estadio 1 y tiene más de 250 CD4, podemos no empezar tratamiento y solo vigilar. Ya lo ideal es todos van a tener tratamiento y que no se suspenda o interrumpa el mismo. Decíamos, solo en meningitis criptocóxica tenemos que esperar 4 a 6 semanas después de empezar la anfotericina flucitocina, en caso de que haya severidad agregar también el fluconazol de manejo inicial, antes de poder empezar la terapia antirretroviral. Ya que se empieza la terapia antirretroviral, tenemos que valorar carga viral a los 6 meses, a los 12 meses y cada 12 meses para ver que se mantenga la respuesta virológica. Sí, recordando que aquí buscamos un paciente que tenga respuesta virológica, inmunológica y clínica.
y que cualquiera de estas tres respuestas que no se presente implica una falla al tratamiento y la necesidad de modificar. Decíamos agregar el booster con inhibidores de proteasa, decíamos agregar un inhibidor de retrotranscriptasa de nueva generación, agregar algún fármaco de segunda línea como inhibidores de entrada, inhibidores de fusión, como el Maraviroc que habíamos comentado a nivel CCR5, ¿no? Entonces ahí sí tener presente que se tiene que estar haciendo la monitorización y recordar también que sobre todo las primeras 3 semanas a los primeros 3 meses de tratamiento son donde llega a haber más fallas en cuestión del apego, siendo que los pacientes en estos primeros 3 meses pueden llegar a presentar la mayoría de efectos adversos severos o de toxicidad severa y perder el seguimiento terapéutico o el apego terapéutico. Normalmente un paciente de reciente diagnóstico va a tardar de 4 a 24 semanas en presentar una respuesta virológica ya significativa, ¿no? Por eso se dice que el primer seguimiento tiene que ser a los 6 meses. Si a las 24 semanas todavía no hay respuesta virológica, ya se tiene que hacer la modificación terapéutica. Si se empezó un esquema doble, agregar el tercer fármaco. Si se empezó un esquema triple que no tuviera inhibidor de integrasa, agregar un inhibidor de integrasa. Si hubo falla con el inhibidor de integrasa, hacer el booster con el inhibidor de proteasa. O como comentábamos, los de nueva generación de retrotranscriptasa. Entonces sí tener muy presente el esquema cómo se tiene que ir escalando. Siendo pues que se hace también la recomendación del abordaje para todos los pacientes que tengan datos de riesgo, todas las mujeres embarazadas, que tengan alteraciones en los niveles de CD4, que CD4 esté disponible en ausencia de carga viral. Si está disponible carga viral no es necesario medir CD4 y pues también hacer valoración de comórbidos de importancia. ¿No? Decíamos tuberculosis, meningitis criptocócica, histoplasmosis, toxoplasmosis, dislipidemias, enfermedad renal, etcétera, etcétera. Ya lo ideal también sería pues que todo paciente con VIH se le descarte hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea, otras enfermedades de transmisión sexual, enfermedades crónicas no comunicables que pueden implicar alteraciones del tratamiento. Decíamos la dislipidemia, osteoporosis, diabetes, enfermedad renal crónica. Hacer la valoración cuando empezamos la acidobudina de la hemoglobina, del perfil de leucocitos, sobre todo por la cuestión de la neutropenia. Y con el tenofovir habíamos comentado, valorar el IMC, el síndrome metabólico, su presencia o ausencia, claro está la función renal y pues el perfil lipídico que va incluido en la parte del síndrome metabólico. Entonces sí tener muy presente que el tratamiento se inicia al momento del diagnóstico, pero se tiene que hacer la valoración de cómo ajustar el tratamiento para evitar pues, que se pierda el apego, ¿no? También para evitar que se desarrollen o progresen los comórbidos. Además de esto, pues el tratamiento se tiene que ajustar, decíamos, 6, 12 y cada año después del inicio. Si ya la carga es indetectable, aquí cuando sale esta guía todavía indetectable era menos de 50 copias, ya en la actualidad es menos de 20 copias por mililitro, se mantiene el mismo régimen. Si la carga viral es de 50, ya en este caso sería 20, a 1000 copias, o de más de 1000 copias, se tiene que hacer la valoración en los próximos 3 meses de la adherencia terapéutica y del esquema farmacológico. No decíamos, si tiene un régimen, por ejemplo, que no incluya un inhibidor de retrotranscriptasa no análogo de nucleósidos, cambiar por el régimen apropiado. Si tiene el régimen apropiado, vamos a valorar que tenga un buen apego al tratamiento. Si tiene un buen apego, pues ya vamos a seguir ajustando. ¿Okay? Ya modificamos el apego, resulta que ese era el problema, ahora ya tiene una carga viral indetectable, mantenemos ese régimen. Sigue con la carga viral presente, pues tenemos que hacer el cambio, ya sea dando el boosting o la mejoría del tratamiento, o cambiando directamente el tratamiento que tenga nuestro paciente. Sí, esto también dependiendo pues del conteo que vaya teniendo y recordando que si tenemos carga viral, CD4 no es necesario. Si no hay para medir carga viral, es cuando nos vamos a guiar por el conteo de CD4 para ajustar el tratamiento, buscando que sean más de 200 en menores de 5 años, más de 250 en adultos y mayores de 5 años, en todo momento. No, pero lo ideal sería pues llevarlo a valores normales. Ya de forma un poco más puntual, decíamos, la Organización Mundial de la Salud en su última actualización del 2021 recomienda de primera línea el tratamiento viral
el tratamiento antirretroviral triple, por lo menos que sea dual con un inhibidor de integrasa, habíamos comentado el dolutegravir, y los inhibidores de retrotranscriptasa análogos de nucleótidos o nucleósidos. Sí, que aquí decíamos la mibudina, tenofovir, emtricitabina, etcétera, etcétera. En caso de que no se pueda utilizar el dolutegravir y que no haya disponibles inhibidores de integrasa, podemos llegar a utilizar el efavirenz. El efavirenz es un inhibidor no análogo, es un NRTI. Se puede dar dosis de 400 miligramos al día junto con los inhibidores análogos de nucleósidos nucleótidos como alternativa. Y comentamos en pacientes neonatos, la recomendación es que se incluya la sidobudina y en lugar de dolutegravir, que el inhibidor de integrasa de elección sea raltegravir. Sí, estas serían como las cuestiones más importantes a tomar en cuenta al manejo inicial. Si no responde a este manejo, decíamos de segunda línea, en caso de que no tenga un inhibidor de integrasa, integrarlo, por ejemplo el dolutegravir. En caso de que sí lo tenga, agregar un inhibidor de proteasa. Así que los inhibidores de proteasa, habíamos dicho, son los que terminan en navir. Atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, tipranavir, etcétera, etcétera. Sí, entonces cambiamos el gravir por un navir en caso de que no exista una respuesta al dolutegravir. Ya en tercera línea, es decir, no respondió a primera línea, no respondió al ajuste del tratamiento, pues vamos a tratar de integrar fármacos de baja resistencia cruzada. Sí, agregar otro inhibidor de integrasa, agregar el inhibidor de proteasa, agregar los inhibidores no análogos de segunda o tercera generación, tratar de descontinuarlos de primera generación, agregar los inhibidores de fusión o de entrada, los enhancer farmacocinéticos como el cobicistat o el ritonavir R, sí, que nos puede ayudar a mejorar un poco la respuesta a nivel de carga viral. Que aquí también esta tercera línea se va a presentar cuando la carga viral siga elevada o siga detectable a pesar de un buen apego a los fármacos de primera y segunda línea. Sí, entonces el manejo es bastante sencillo, siempre recordar, es combinación triple, tienen que ser dos inhibidores de retrotranscriptasa análogos con un inhibidor de integrasa. Paciente pediátrico que sea raltegravir en lugar de dolutegravir, y se puede como alternativa utilizar el efavirenz, que es un NNRTI, un análogo no nucleosídico. Segunda línea, metemos el inhibidor de proteasa en caso de que ya tenga inhibidor de integrasa. Si no, agregamos el inhibidor de integrasa. Tercera línea, agregamos lo que haga falta. Si no había de integrasa, metemos el de integrasa. Si no había de proteasa, metemos el de proteasa. Si ya tenía el no nucleosídico, vamos a agregar un enhancer farmacocinético, decíamos como el ritonavir R o el cobicistat C, que nos ayuda a tener una mejor respuesta. Sí, pero esto sería como la base del tratamiento inicial o en pacientes de nuevo diagnóstico con VIH, independientemente de la carga viral, independientemente del conteo de CD4. Y pues como comentábamos, ¿no? Adultos adolescentes, el dolutegravir y los dos inhibidores, de preferencia tenofovir con lamivudina o con emtricitabina. Pacientes pediátricos, se puede llegar a utilizar el dolutegravir, pero es recomendable el raltegravir, sobre todo si son neonatos. Sidobudina, si es hijo de madre con VIH, abacavir, que es una muy buena opción en pediátricos, pero, insisto, descartando la hipersensibilidad, HLA B5701, y pues la misma lamivudina que se va a mantener. Como alternativa habíamos comentado meter el efavirenz, y pues en circunstancias ya muy puntuales sería cambiar los tratamientos. No, por ejemplo, que el paciente no tolera el fumarato de tenofovir, vamos a cambiarlo por el TAF, que es el mismo tenofovir en otra presentación farmacológica. Si el paciente no responde al efavirenz a dosis bajas, podemos elevarla. Si es una mujer embarazada, podemos cambiar por sidobudina o la AZT. Si tiene algún factor de resistencia a los inhibidores de integrasa, empezar con el inhibidor de proteasa, etcétera, etcétera. No, pero estas ya son cuestiones más particulares. De forma general, decíamos inhibidor de integrasa con los dos inhibidores de retrotranscriptasa. Y pues como comentábamos, falla el régimen inicial, vamos a valorar cuál era el tratamiento que tenía el paciente. Si ya tenía dolutegravir, vamos a tratar de cambiar por un enhancer de farmacocinético y vamos a tratar de agregar otros fármacos, por ejemplo el lopinavir. Si no está respondiendo, pues tenemos que cambiar por otro fármaco de alternativa o tercera línea que no tenga resistencias cruzadas.
Y pues habíamos dicho, pacientes por ejemplo con hipersensibilidad al abacavir, vamos a tratar de empezar más bien con la acidobudina, lopinavir y la amibudina. ¿Sí? Entonces sí tener muy en cuenta esos regímenes que vamos a ir cambiando, porque es muy importante, sobre todo en el apego de los primeros 3 meses, comentábamos. Sí, aquí los dos inhibidores con el dolutegravir, si no se puede con el efavirenz, si no tenía dolutegravir agregar el dolutegravir, si ya lo tenía agregar algún otro fármaco. Tercera línea, fármacos que no presenten resistencias o que no se hayan utilizado, generalmente los que tienen un enhancer farmacocinético. ¿No? Niños habíamos comentado, puede ser dolutegravir, les va mejor sobre todo neonatos con raltegravir. Sí, es el mismo esquema de ajuste para la falla terapéutica. Que como decíamos, la falla se considera clínica cuando en el adulto aparece un nuevo evento o un evento recurrente y está en grado 4, o en el pediátrico en grado 3 o 4, excluyendo la tuberculosis pulmonar. Si desarrolla tuberculosis pulmonar, no necesariamente lo catalogamos como falla clínica, pero cualquier otra manifestación, 3 o 4 en niños o 4 en adultos, es una falla clínica del tratamiento. Falla inmunológica, cuando hay menos de 250 CD4 más falla clínica, o menos de 100 CD4 en adultos, menos de 200 en menores de 5 años. ¿Sí? Si llega a tener 200 y tiene falla clínica, ya se considera igual falla inmunológica. Entonces también tener presente esta definición, porque también si no podemos medir carga viral, con la falla inmunológica ya nos hace la implicación de cambiar o ajustar el tratamiento farmacológico. Y la falla virológica, hemos comentado que siga la carga viral mayor a 1000 copias por mililitro en 2 mediciones, por lo menos con 3 meses de separación y de forma consecutiva. Si es menor a 1000, vamos a ajustar el tratamiento, pero no a hacer cambios, sino simplemente ajustar dosis. ¿Sí? Se va a quedar el mismo esquema. Si está ya indetectable, decíamos, se mantiene ese tratamiento. Si está entre 20 y 1000 copias, tratamos de valorar que tenga un buen apego. Más de 1000 copias, normalmente es falla terapéutica y ya hacemos el cambio. No podemos medir carga viral, nos vamos por respuesta inmunológica, que es dependiente de la falla clínica junto con el conteo de CD4. ¿Sí? Entonces esto también nos va a ayudar bastante a guiar el tratamiento farmacológico, y pues como decíamos, se va a ir ajustando dependiendo la edad del paciente, si el tratamiento de primera línea ya incluye el dolutegravir o raltegravir, o si todavía no lo tiene. ¿Sí? Ya dependiendo de esto, si el paciente tiene factores de riesgo para resistencia a medicamentos, se puede ir haciendo el abordaje, ¿no? Más de 10% de resistencia, menos de 10% de resistencia, ir escalando el tratamiento a segunda, tercera línea, o meter el booster del inhibidor de proteasa, como habíamos comentado, ¿sí? Que son todos los NAVIR. Por otro lado, las guías británicas, que son las guías Viva, tienen algunos aspectos diferentes. Si bien estas todavía están como draft porque son del 2022, y no cambian muchos parámetros respecto a cuándo empezar el tratamiento, cómo vamos a hacer el abordaje terapéutico y que se tiene que dar la combinación triple, sí hacen algunas puntualizaciones más claras. No decíamos, por ejemplo, valorar HLA-B5701 para poder utilizar el abacavir. Y aquí nos dice que para poder considerar tratamiento dual en lugar de tratamiento triple, tenemos que ver que no exista resistencia al tratamiento, que la carga viral esté relativamente controlada, que el conteo de CD4 esté respetado y que no haya comórbidos significantes o crónicos. ¿Sí? Entonces, las guías Viva, o los británicos, sí consideran que se puede iniciar o deescalar el tratamiento triple con dolutegravir, con bictegravir, como inhibidor de proteasa, de integrasa, perdón, a un tratamiento dual que solo tenga un inhibidor de la retrotranscriptasa. Normalmente la lamivudina, se puede llegar a considerar la entricitabina como segunda opción, pero sería omitiendo ya el tenofovir. Evidentemente esta recomendación pues excluye si el paciente tiene hepatitis B, porque decíamos que el tratamiento es con entecavir o tenofovir. ¿Sí? Entonces sí hacer esas valoraciones. Ya por otro lado menciona también situaciones clínicas muy particulares, por ejemplo si la carga es todavía más baja, en lugar de menos de 500, menos de 100.000, utilizar el tenofovir con la entricitabina o con el raltegravir agregado, ¿sí? Dependiendo si es tenofovir como fumarato o si es tenofovir como TAF.
Se puede hacer la valoración dependiendo si la paciente está embarazada, dependiendo del estatus de tuberculosis, y aquí hacer el cambio, habíamos comentado, por el efavirenz o hacer el cambio por la acidobudina, ¿no? Entonces las guías vivas son un poco más puntuales en estos contextos clínicos, pero a fin de cuentas no difieren en el sentido de que tiene que ser terapia combinada y la recomendación de dos inhibidores de la retrotranscriptasa, sobre todo análogos nucleosídicos o nucleotídicos, con el inhibidor de integrasa, ¿sí? El INSTI. Dentro de las actualizaciones, también cabe la pena destacar, habíamos comentado, la necesidad que se tiene de nuevos medicamentos. Por ejemplo, uno de los abordajes que se propone de forma actual, esto sí es de hace un par de semanas, es que en lugar de darle a los pacientes una píldora diaria con su tratamiento para VIH, se pueda hacer un cambio por 6 inyecciones intramusculares de forma anual, es decir, cada 2 meses, lo cual evidentemente tendría un apego mucho mejor que el tratamiento actual, ¿no? Y aquí se busca hacer la combinación del cabotegravir, que igual va a ser un inhibidor de integrasa, con la rilpivirina, que tiene la característica de una vida media bastante larga, sobre todo cuando sea la aplicación parenteral, y nos da esa ventaja de poder hacer las aplicaciones únicamente cada 2 meses, ¿no? Recordando ahí, la rilpivirina pues va a ser de los análogos no nucleosídicos, ¿sí? O de los no análogos que se pueden utilizar a nivel de la retrotranscriptasa. Otra de las actualizaciones significativas son los medicamentos como el islatravir, que van a tener la capacidad de un mecanismo de acción distinto. Aquí van a ser inhibidores de la traslocación de la retrotranscriptasa, es el primero de su clase, y que se puede aplicar como implante, ¿no? Entonces le dejamos al paciente su implante de islatravir durante un año y ya se hace el cambio anual sin que tenga que estar recordando las inyecciones, sin que tenga que estar recordando las píldoras diarias, y también pues teniendo la ventaja de, además del apego, una mejor farmacocinética, ¿no? Entonces lo principal que se está buscando es actuar terapias antirretrovirales de larga acción para mejorar el apego, o también con nuevos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ahí decíamos más de 300 estudios activos que no están reclutando, es decir, que ya están en la fase de valoración de la intervención para pacientes con infección por VIH. Sí, por ejemplo, aquí esta combinación con este nuevo fármaco que se está estudiando, el GSK 3640-25-4, más dolutegravir comparado con la mibudina. Sí, o por ejemplo acá que se está valorando mismo fármaco contra el abacavir o la lamivudina, contra el tenofovir o la emtricitabina y otros 2 fármacos. Entonces realmente sí hay varios estudios que están tratando de modificar el paradigma de manejo VIH. Ya sabemos en la actualidad se puede que el paciente con VIH tenga una expectativa de vida bastante respetable. Cuando alcanza una carga viral de 0 incluso ya puede tener a su pareja sexual y ya puede disminuir de forma muy importante el riesgo de la transmisión también materno-fetal. Entonces mejorar el apego pues nos ayudaría también a disminuir pues la tasa de contagios. Ya junto con las profilaxis que comentábamos pre y post exposición, pues ya disminuir esta también pandemia existente. Recordar también, existen muchos ensayos clínicos que se acaban de concluir o que se están concluyendo apenas, por ejemplo el AT2, el FLAIR, el Atlas 2M, algunos de la profilaxis pre-exposición que están valorando el uso del tenofovir o entricitabina, y pues todos estos han tenido muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se está viendo es en el AT2 o el AT2 tratar de utilizar terapia dual en lugar de terapia triple, y se observa que a las 96 semanas hay una supresión de la carga viral que se mantiene casi en el 94% de todos los pacientes, ¿no? Dependiendo la forma de aplicación. Si es de forma 4 veces por semana, 8 veces por semana, si es oral todos los días, pues sí hay un poco de diferencia en cuanto al porcentaje de supresión, no es estadísticamente significativo, pero igual sigue siendo bastante respetable, ¿no? El FLAIR igual, a las 48 semanas sigue la supresión en el 93% de los pacientes, Atlas en el 92 al 95%, Atlas 2M 93-94%, ¿sí? Entonces la profilaxis pues solamente hay una incidencia del 0.4, del 1.2, del 0.2, del 1.8%. Entonces demostrando que sí hay varias opciones preexposición, posexposición y terapéuticas que disminuyan el problema del VIH.
prácticamente para terminar con la sesión de VIH, vamos a revisar así puntos clave de este artículo de revisión del ACP, el Colegio Americano de Médicos, el INDEClinic, en el cual también nos recuerdan que al momento del abordaje ya no tenemos que esperar como antes varios meses para hacer la prueba. No, antes se decía, pues tienes que esperar de 3 semanas en adelante para que la prueba salga positiva, normalmente un mes, 3 meses y repetir la prueba, etcétera, etcétera. Ya en la actualidad, las pruebas más específicas como el Western Blot o pruebas moleculares pueden detectar en menos de 10 días o a partir de los 10 días la presencia del RNA viral. ¿Sí? Mientras que hay otras pruebas, por ejemplo los anticuerpos contra P24, anticuerpos genéricos, la amplificación de ácidos nucleicos, que van a tener diferentes rendimientos diagnósticos, pero que siguen siendo de utilidad en estos pacientes, ¿no? Teniendo en cuenta pues también el periodo de eclipse, en el cual se acaba de dar la exposición, es mejor hacer la profilaxis post-exposición. Un ejemplo sería pacientes que han sufrido de abuso sexual, para posteriormente, ya en los próximos 10 días o a partir de los 10 días, poder hacer la valoración de la prueba diagnóstica. La recomendación es que se haga un ensayo de anticuerpos o antígenos de cuarta generación. Si es no reactivo, podemos descartar que el paciente esté enfermo, recordando que la primera prueba tiene que ser la más sensible. Si es reactivo, tenemos que hacer ensayos de más especificidad. ¿Sí? Estos ensayos de más especificidad nos van a corroborar el diagnóstico. Y aquí se pueden hacer también inmunoensayos, o se puede hacer el Western Blot, o se puede hacer cualquier otro tipo de ensayo diferente al que se hizo de baja especificidad y alta sensibilidad, para ver si hay VIH tipo 1, VIH tipo 2, una combinación de ambos tipos. Si el paciente sigue negativo, pues hacer la amplificación de los ácidos nucleicos y a fin de cuentas tratar de detectar la infección, sobre todo en el periodo agudo, ¿no? Decíamos la detección del RNA, la detección por Western Blot tienden a ser las confirmatorias o tempranas respectivamente, y ya las otras dependiendo de su sensibilidad y especificidad, que en la mayoría de los casos ya es de más del 93-95%, pero que a fin de cuentas la OMS sí nos dice que la combinación del primero, segundo y tercer estudios confirmatorios, bueno, el primero de tamizado y segundo y tercero confirmatorios, sea con un valor predictivo positivo mayor o igual al 99%. Entonces sí tomar también eso en cuenta, qué ensayo estamos utilizando. Que anteriormente se hacía prueba rápida, sale positiva, se repite, sale positiva, ya hacemos la prueba de diagnóstico molecular, sale positiva, corroboramos el diagnóstico. Ya con los estudios o ensayos de cuarta generación, pues esto también ha mejorado bastante. Y dentro de las recomendaciones no es muy distinto a lo que se menciona por parte de la OMS o por parte de las guías VIVA. Nos dice un inhibidor de integrasa como base del tratamiento. Hemos dicho el dolutegravir o el bictegravir. Biktarvy es buena opción con la dificultad de que es un poco más costoso. Dolutegravir con cualquiera de los otros dos. La OMS nos decía entricitabina o lamivudina. Aquí se nos menciona también el abacavir, pero confirmando la cuestión de la hipersensibilidad. O se nos menciona el esquema con el Biktarvy, bictegravir, tenofovir, emtricitabina, que es una muy buena opción, solo más costosa. Sí, ya habíamos comentado, pacientes que tengan baja carga viral, esto sí en conjunción con lo de las guías VIVA, pueden reducir el tratamiento a un tratamiento dual, dolutegravir, lamivudina sin el tenofovir, siempre y cuando pues la carga esté relativamente controlada, menos de 500.000 copias, y que no haya hepatitis B, porque ahí sí tenemos que meter el tenofovir prácticamente de ley. En embarazo comentábamos que aquí la recomendación va a variar un poco, se puede llegar a utilizar el abacavir, se recomienda sobre todo en últimas instancias del embarazo y para el paciente recién nacido el uso del ácido budina, pero podemos llegar a considerar también el dolutegravir o el darunavir como parte del tratamiento. Entonces sí tenemos aquí varios esquemas disponibles. Solo recordar, tiene que ser terapia combinada, 2 inhibidores análogos, el tercer fármaco inhibidor no análogo, o que sea un inhibidor de integrasa. Ya posterior a ello ir ajustando. Si no había inhibidor de integrasa se agrega, si se había se agrega inhibidor de proteasa, si no se agregan potenciadores farmacocinéticos. ¿Sí? Y con eso pues terminaríamos la sesión del día de hoy para dejar a la próxima sesión con tuberculosis.